9:37 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este día miércoles 28 de agosto, año 2024. Es el momento de... Hermano, usted no puede estar tranquilo. Yo estoy muy tranquilo, no sé. Vamos a continuar con más. Es el momento de escuchar a nuestra compañera Diulka Pérez. Buenos días, Diulka. Diulka, pero Diulka habló que eso no sé. Ay, perdonen. Es que la presentó Rosendo. Verdad. Yo estaba teniendo unos asuntos importantes. Yo estaba teniendo unos asuntos importantes con Susana. Hay que resetear a José Luis. Es Julieta Tejada, buenos días, adelante. Muchísimas gracias, querido José Luis. Los buenos días al país, los buenos días a todos mis compañeros aquí en cabina, a la gerencia de esta gran empresa, en la persona de don Bienvenido Rodríguez Durán. Miren, señores, la ministra de Interior y Policía anunció que desarrollará una campaña de sensibilización a la población con el propósito de atacar las causas de una gran parte de los delitos o unas de las causas de una gran parte de los delitos y crímenes que se dan en el país. Y en ese sentido, indicó la ministra que los conflictos, señores, entre personas representan más del 60% de los homicidios. Eso es una cifra bastante alta, una cifra que debe de llamar la atención, y más que la atención debe llamar a la acción a los funcionarios que tienen que ver con este tema de la seguridad ciudadana y de la persecución y la prevención, más que la persecución, la prevención de los crímenes y delitos en el país. Y la ministra pues ha dado un paso hacia adelante en ese sentido, porque las políticas que tienen que ver con seguridad ciudadana recaen sobre este Ministerio de Interior y Policía. La prevención, es decir, el abordaje de los crímenes y delitos, la política anticrimen del Estado. Si bien es cierto que la Constitución le consigna al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, trazar esas políticas, no es menos cierto que esto cada día está como más desdibujado. A veces no se sabe en manos de quién es que está la política del Estado contra la criminalidad. Lo que sí está bien claro es que el Ministerio de Interior y Policía tiene que trazar políticas en materia de seguridad ciudadana, y por eso entiendo que es importante el hecho de que la ministra recién se está estrenando, hay que decirlo además, pues haya puesto su atención en ese elemento, en ese factor que es causante de más del 60% de los homicidios, y son los conflictos sociales. Y en ese sentido, bueno, ella ha dicho que como parte de las estrategias que va a poner en marcha está la de presentar una campaña publicitaria para crear los niveles de sensibilidad que necesita la población para que cada día seamos menos violentos. Y yo creo que en ese sentido también tiene razón la ministra, y es un abordaje, aunque no debe ser el único, pero entiendo que es un abordaje acertado, porque yo soy de las que siempre he creído que criticar la inversión en publicidad per se no tiene mucho sentido, porque el problema no es qué tanto se invierte en publicidad. El meollo del asunto está en qué comunicamos, en qué perseguimos con eso que vamos a comunicar a través de los mensajes que se construyen en una campaña publicitaria. Y nosotros, por ejemplo, creo que aquí todos estamos contestes en que la población dominicana cada día es más violenta. Hace 2 días, sucedió un hecho, por ejemplo, en Sabana Iglesia, en Santiago.
en donde pues por el roce de un vehículo hay una persona muerta y dos muertos. Dos personas. Un cambio de disparo entre dos personas por un roce de vehículo. Por un roce y otro herido. Que no estaba en el lío. Que no estaba en el lío. Entonces, díganme usted si esto no es la expresión más alta de los niveles de violencia que acusamos como sociedad, pero no es la primera vez que vemos estos hechos tan lamentables. Hemos visto y cada día son más recurrentes inclusive. Es decir, que cada día somos más violentos, cada día tenemos menos empatía, cada día somos menos tolerantes. La tolerancia prácticamente ha desaparecido de la forma de la gente interactuar, de los ciudadanos vivir en sociedad. Entonces creo que sí hace falta una buena campaña que no solamente vaya dirigida al gran público como son las campañas publicitarias, sino que también la ministra debe de aprovechar para empezar a articular, por ejemplo, con educación, porque yo pienso que la madre de todos los males que nosotros tenemos es la falta de educación en muchos aspectos. Entonces pienso que la ministra debe también lograr con educación algún tipo de acuerdo que vaya en ese mismo sentido, en el que va a ir esa campaña publicitaria que ella ha anunciado que va a presentar al país. Ojalá que la construcción de esos mensajes de esa campaña, ojalá que los recursos que se utilicen sean lo suficientemente dramáticos como para que cuando estemos frente a nuestras pantallas y veamos esta pieza, pues realmente uno analice si vale la pena seguir perdiendo tantas vidas, si vale la pena seguir perdiendo hijos, perdiendo padres, perdiendo hermanos, perdiendo esposos, por un tema de que si tú lo hubiese analizado 5 minutos antes, 2 minutos, 5 segundos, quizás se hubiese podido evitar esas pérdidas humanas, porque en todo este tema está lo que tiene que ver con la pérdida de una vida, pero también tiene que ver con los índices de criminalidad que se disparan y también pues nos colocan en un país más o menos violento, más o menos, y eso también pues impacta negativamente otros sectores que son importantes y determinantes, por ejemplo, para el desarrollo del país, como es el turismo, por ejemplo. La gente no va a un país donde haya mucha violencia y estos hechos delictivos, estos homicidios, que el 60% son causados por conflictos sociales, cuando trascienden el turista, por ejemplo, que está en otro país y que está tratando de buscar información para asegurarse de que además de las grandes instalaciones que tenemos, hermosas, las playas, la gente, bueno, ¿qué pasa también con la seguridad? Esas informaciones que detonaron en tantos homicidios al año, quizás no necesariamente le llegue a ese turista para determinar, bueno, es cierto, en República Dominicana hubo tantos homicidios, pero el 60% fue por conflictos sociales. Entonces, no, afecta a la hora de decidir venir al país, afecta a la ciudadanía, afecta la vida de los dominicanos. Entonces, desde aquí me parece importante, ojalá que otras instituciones, por ejemplo, como el Intran, se sumen a hacer campañas publicitarias que vayan en ese sentido y que sean piezas que realmente se puedan medir el impacto que vayan a tener. Instituciones como educación, por ejemplo, tienen que seguir estos pasos, porque definitivamente que la publicidad debe ser una herramienta efectiva y eficaz para construir ciudadanía, para mejorar la vida de los ciudadanos y para ser mejores ciudadanos.
Por otro lado, rápidamente me quiero referir a un puntico de la reforma laboral, y que en el día de ayer pues tuvimos aquí la presencia del ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y a mí me llamó mucho la atención, y de hecho se lo dije, que él fue tan reiterativo y mencionaba la palabra consenso, y volvía y decía. Y cuando se refirió al tema específico de la cesantía, que es la piedra en el zapato de esa reforma, porque así como la reforma penal, la piedrecita en el zapato fue o fueron las 3 causales, aquí en esta reforma laboral, la piedrecita, la pequeña piedrecita, es la cesantía, porque evidentemente los empresarios quisieran desaparecer esa reivindicación que está establecida en nuestro código laboral y que ellos entienden le afecta. El ministro volvía y lo decía. ¿Y por qué lo decía tanto? Y decía, todos nos pusimos de acuerdo, los 3 sectores nos pusimos de acuerdo en ese anteproyecto que enviamos, y en ese proyecto no se contempla eliminar la cesantía. Entonces, bueno, y uno dice, bueno, pero si ya se pusieron de acuerdo, ese fue el proyecto que se envió o que se va a remitir al Congreso, ¿por qué el afán del ministro de volver y mencionar tanto que eso fue lo que se consensó? Bueno, señores, porque no nos vamos a hacer los suecos. Todos sabemos lo que pasa allí en el Congreso. Todos sabemos que, bueno, aquí nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, pero allí en el Congreso yo hago mi lobby y yo trato de que eso no pase. Y yo pregunto, señores, ¿es cierto que los empresarios son los que generan riqueza con sus inversiones, con su visión? Pero basta solamente la inversión. Sin la fuerza de trabajo que aportan los trabajadores, ¿se generaría riqueza? ¿Puedo yo poner un negocio e invertir aquí cualquier cantidad de dinero y ya con eso yo voy a generar riqueza, yo voy a desarrollar ese proyecto? No, señores, se necesita la fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo solamente la aportan los empleadores, los empleados, los trabajadores. Entonces sí participan los empleados en ese proceso. Sí tienen un aporte importante. Ahora bien, los empleados ofrecen su fuerza de trabajo por un salario y algunas, digamos que un paquete que tiene algunas otras ventajas, algunos otros beneficios. Estamos claros que no tienen participación de las ganancias, porque las ganancias son para los inversionistas. Ahora bien, no es posible que algo que ya se ha establecido como una conquista, que sí los trabajadores tienen un papel fundamental determinante en esa generación de riqueza, vuelvo y lo repito, que generan esos capitales que se invierten en el país. Bueno, entonces no es justo que ahora se le quieran quitar esos beneficios. Así es que ojalá que lo que se acordó ahí, tal y como lo expresaba el ministro de Trabajo, sea respetado allá, no solamente por los legisladores, sino porque ya sabemos, ¿verdad?, que sean coherentes y que ese compromiso no termine en lo que se decidió en esa mesa y que ahorita allí en el Congreso vayan a hacer otra cosa. Llévatelo, Cundo.